Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos un capítulo que de verdad los va a dejar sin aliento. Si han leído bien el título y la expectativa está por las nubes. Vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge, dos personajes que nos han robado el corazón y que, sinceramente, nos tienen al borde del asiento con cada uno de sus movimientos. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras apasionantes entregas. Hoy vamos a desgranar el último episodio que ha sacudido los cimientos de su historia. Han sido muchas las especulaciones, las teorías y los suspiros ante cada giro argumental, y este capítulo no ha sido la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de todo, de esas miradas que lo dicen todo, de esos silencios cargados de significado, de esas palabras que, aunque pocas, resuenan con fuerza y cambian el curso de los acontecimientos. Vamos a analizar las decisiones que han tomado, los sacrificios que parecen estar haciendo y, por supuesto, esa tensión romántica que, sinceramente, es el motor de toda esta historia. Este capítulo nos ha puesto a prueba a todos, ¿verdad? Hemos visto a Serkan enfrentarse a sus miedos más profundos, a sus inseguridades que por mucho que intente ocultarlas, siempre terminan saliendo a la luz. Y Özge, esa mujer fuerte, decidida, pero con un corazón tan vulnerable que nos enternece a cada instante. Hemos sido testigos de cómo su relación evoluciona, de cómo cada obstáculo que se interpone en su camino parece fortalecer el vínculo que los une. Este episodio, en particular, ha sido una montaña rusa de emociones, una sinfonía de sentimientos que nos ha llevado de la euforia a la desesperación en cuestión de minutos. Empecemos por ese momento clave en el que Serkan toma una decisión que, a primera vista, podría parecer egoísta o precipitada, pero que, si lo analizamos bien, está cargada de una profunda preocupación por Özge. Recordemos esa escena donde él, ustedes saben a qué me refiero. Esa conversación que tuvieron bajo la lluvia torrencial, con el viento azotando sus rostros y la melancolía impregnando el ambiente y él diciéndole algo que la dejó completamente helada, paralizada, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. ¿Fue por su bien? ¿Fue un intento desesperado por protegerla de algo peor, de un peligro que acecha en las sombras y que solo él puede vislumbrar? O quizás, solo quizás, fue una muestra de que aún no está completamente listo para abrirse por completo, para derribar las murallas que ha construido a su alrededor y permitir que alguien más vea el interior de su alma. Esa ambigüedad es precisamente lo que nos tiene aquí debatiendo, analizando cada gesto, cada palabra, cada inflexión de la voz, intentando descifrar las verdaderas intenciones de Serkan. Y luego está Özge. Su reacción, aunque comprensible, nos dejó un nudo en la garganta, un vacío en el pecho. Verla tan herida, tan decepcionada, después de haber confiado tanto en él, de haber entregado su corazón sin reservas, es algo que nos llega al alma, que nos hace sentir su dolor como propio. ¿Cómo procesará ella esta situación? ¿Será capaz de perdonar este acto de Serkan, o este golpe a su confianza creará una brecha insuperable entre ellos, un abismo del que sea imposible regresar? En este capítulo hemos visto destellos de su antigua fortaleza, de esa fuerza interior que la caracteriza y que la ha llevado a superar innumerables adversidades, pero también hemos vislumbrado una fragilidad que nos hace temer por su futuro, por el impacto que esta situación pueda tener en su bienestar emocional. Sus amigos, como siempre, intentan apoyarla, ofrecerle consuelo y palabras de aliento, pero en el fondo sabemos que solo ella puede dar el siguiente paso, que solo ella tiene el poder de decidir cómo seguir adelante. Ahora hablemos de los conflictos externos que, como siempre, no dan tregua. Esa amenaza latente que planea sobre ellos, esa intriga que rodea a ciertos personajes secundarios que, aunque parezcan estar al margen de la acción principal, juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama, moviendo los hilos desde la oscuridad. Hemos visto cómo intentan manipular la situación, cómo buscan sembrar discordia y desconfianza entre Serkan y Özge, alimentando sus miedos y sus inseguridades. ¿Quién está detrás de todo esto? Esa pregunta sigue flotando en el aire, un enigma que nos persigue capítulo tras capítulo, y este episodio nos ha dado algunas pistas, migajas de información que nos alimentan la esperanza de descubrir la verdad, pero nada concluyente. Es como si cada vez que pensamos que tenemos la respuesta en nuestras manos, que estamos a punto de desvelar el misterio, este se nos escapa de las manos como arena entre los dedos. Otro punto que ha sido fundamental en este capítulo es la evolución personal de Serkan.
Hemos visto cómo a pesar de su fachada de hombre duro, impenetrable, inquebrantable, sus sentimientos por Ozge lo están transformando, derritiendo poco a poco el hielo que lo rodea. Ha tenido que enfrentarse a sus propias inseguridades, a esos fantasmas del pasado que lo atormentan, que lo persiguen en sus pesadillas y que le impiden entregarse por completo, disfrutar plenamente del amor que ha encontrado. Sus monólogos interiores, esas miradas perdidas en la distancia, esos gestos furtivos de preocupación por Ozge, nos muestran la batalla interna que está librando, la lucha entre el deber y el deseo, entre el miedo y el amor. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando su armadura se resquebraja y podemos vislumbrar al hombre sensible que se esconde debajo, donde más lo amamos, ¿verdad? Porque nos demuestra que a pesar de todo, tiene un corazón y que ese corazón late con fuerza por Ozge, por su felicidad, por su bienestar. Y Ozge por su parte sigue demostrando esa resiliencia que tanto admiramos, esa capacidad innata para levantarse después de cada caída, para seguir adelante a pesar del dolor y la adversidad. A pesar del dolor, de la confusión, de la traición percibida, no se rinde. Busca respuestas, busca entender lo que está sucediendo porque Serkan ha actuado de esa manera, y eso es algo que la hace aún más admirable, que la eleva como personaje y como ser humano. Hemos visto cómo utiliza su inteligencia, su astucia, esa sagacidad que la caracteriza, para tratar de desentrañar los misterios que rodean a Serkan y a la amenaza que los acecha. Sus conversaciones con sus confidentes, esas charlas llenas de dudas, de miedos, pero también de esperanza, nos ayudan a entender mejor su perspectiva, sus temores más profundos y sus anhelos más íntimos. Y no podemos olvidar las secuencias visuales que, como siempre, han sido espectaculares, dignas de una obra maestra del cine. Esos escenarios cuidadosamente seleccionados, esa cinematografía que nos transporta a cada momento, que realza la intensidad de las emociones, que convierte cada escena en una pintura viva. La forma en que filman las miradas cargadas de significado, los abrazos fugaces pero intensos, los gestos sutiles que revelan más que 1000 palabras, todo está cuidado al detalle para maximizar el impacto emocional en nosotros, los espectadores, para hacernos sentir parte de esta historia. Ese primer plano de los ojos de Ozge cuando Serkan le dice aquello, uff. Aún me pone la piel de gallina solo de recordarlo, esa mezcla de shock, dolor y confusión que se reflejaba en su mirada. O esa escena final donde, bueno, ya saben a lo que me refiero. Esa incertidumbre que nos deja con la boca abierta, con el corazón latiendo desbocado, con unas ganas insaciables de que llegue el próximo capítulo cuanto antes, de tener respuestas, de saber qué ocurrirá después. Las interpretaciones de los actores, por supuesto, son clave para que esta historia cobre vida. Han estado soberbios, magistrales, transmitiendo con una naturalidad pasmosa la complejidad de sus personajes, la profundidad de sus sentimientos, la agonía de sus dilemas. Las lágrimas de Ozge cargadas de dolor y decepción, la tensión en el rostro de Serkan, reflejando su lucha interna y su desesperación por protegerla, la frialdad calculada de los antagonistas, que nos helan la sangre. Todo contribuye a que nos sintamos parte de esta historia, a que nos involucremos emocionalmente, a que suframos y gocemos con ellos. Su química en pantalla es innegable, es palpable, es eléctrica, y eso hace que cada interacción entre Serkan y Ozge sea un torbellino de emociones, una explosión de sentimientos que nos deja sin aliento. Este capítulo ha sido, sin duda, uno de los más importantes hasta ahora. Ha marcado un antes y un después en su relación, un punto de inflexión del que será difícil regresar. Ha dejado muchas preguntas en el aire, muchos cabos sueltos que nos obligan a teorizar, a imaginar, a esperar con ansias la continuación. Nos ha mostrado la fuerza de su amor, un amor que parece capaz de superar cualquier obstáculo, pero también la fragilidad de las circunstancias que los rodean, la vulnerabilidad de su relación ante las amenazas externas y los demonios internos. Ha puesto a prueba su confianza, su paciencia y su capacidad para superar los obstáculos que se interponen en su camino. Hemos sido testigos de decisiones difíciles, de sacrificios dolorosos y de un amor que lucha por prevalecer contra viento y marea, un amor que se niega a ser sofocado por las tinieblas. Para resumir brevemente, este último capítulo de Serkan y Ozge nos ha traído momentos de gran intensidad emocional, de giros argumentales inesperados y de una profunda exploración de sus personajes. Hemos visto a Serkan tomar una decisión controvertida que ha afectado profundamente a Ozge, sembrando la duda y el dolor en su corazón, y hemos sido testigos de la fortaleza y la vulnerabilidad de ella ante esta situación, de su lucha por comprender y por sanar. Además, las intrigas externas siguen amenazando su relación, tejiendo una red de conspiraciones que los envuelve cada vez más,
y hemos vislumbrado la evolución personal de ambos personajes, enfrentando sus miedos, sus inseguridades y sus fantasmas del pasado. Las interpretaciones han sido magistrales, transmitiendo cada matiz de sus emociones, y la producción, como siempre, impecable, con una cinematografía que nos sumerge en la historia y nos deja con la incertidumbre y las ganas de saber qué ocurrirá después. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de este capítulo que, como prometimos, los ha dejado sin aliento. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que hayan encontrado en nuestras palabras un reflejo de sus propias emociones y reflexiones. Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. ¿Qué les pareció la decisión de Serkan? ¿Creen que fue un acto de amor o de egoísmo? ¿Cómo creen que Özge reaccionará ante todo esto? ¿Será capaz de perdonar o este incidente marcará el fin de su relación? ¿Tienen alguna teoría sobre quién está detrás de las intrigas, de los personajes que mueven los hilos en la sombra? Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre cada detalle. Su feedback es lo más importante para nosotros, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado, si los ha hecho pensar y sentir, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar y a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Serkan y Özge, para que todos podamos vivir juntos esta experiencia, compartir nuestras emociones y nuestras teorías. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desgranando los misterios y las emociones de Serkan y Özge. Hasta pronto.